por favor tengan sus cámaras encendidas y pongan atención. Hoy día vamos a trabajar en el cuaderno, así es que también van a tener el cuadernito a la mano, ¿no? Vamos a hablar sobre la democracia. Vamos a ver una breve historia. La democracia empezó en Atenas, allá, y en Grecia. Empezaron en estas ciudades que antes eran polis o metrópolis, ¿no? Que eran pequeñas ciudades. Entonces, ahí empezó la democracia que hasta la actualidad tenemos. La democracia es ya un sistema de gobierno en donde se reunían en una asamblea muy pequeñita, muchos de ellos eran en los parques centrales, en donde se reunían poca gente, por lo general los hombres con dinero, ya saben, las mujeres y los esclavos y los campesinos nada que ver, pero sí los hombres y eso los jóvenes, que eran aquellos que decidían el futuro del pueblo. Ese fue el inicio de la democracia. La democracia en la actualidad es participativa, es la soberanía del pueblo y el derecho de un pueblo a elegir y controlar a los gobernantes. Todos tenemos derecho a elegir, por eso son las votaciones. En las votaciones nosotros nos acercamos y decidimos quién queremos que sea nuestro presidente. Esa es democracia. Ya no la toma, ya no es como una dictadura. Entonces, una dictadura, digamos que la democracia es el final de la dictadura, porque en la dictadura solamente una persona o un grupo muy pequeño toman las decisiones y el resto tiene que acatar las decisiones porque de lo contrario sufren torturas, ¿no? Los que se oponen. En cambio, la democracia es lo contrario porque todo el pueblo va y decide el futuro del pueblo. Los tipos de democracia son representativa, participativa, directa, deliberada. Nosotros tenemos la representativa, o sea, por representantes. La democracia empieza en el hogar, porque la familia es el núcleo fundamental de una sociedad. Entonces, no solamente es en el país, ¿no? Ustedes también dentro del hogar, ustedes que ya son jovencitos, ustedes también tienen derecho a participar de las decisiones, a opinar cuando algo les parece que está incorrecto o es injusto. Ahí ustedes dentro del hogar pueden participar sin que nadie les esté diciendo que ustedes deben permanecer en silencio y solo obedecer. Ustedes también están en el derecho de participación dentro del hogar. Pero cuando hablo participación, también es participación para ayudar con el trabajo que hay en el hogar. Dentro del hogar, por lo general, se maneja la igualdad y la equidad. Como un ejemplo, la igualdad. Cuando la mamá compra una torta, tiene 3 hijos, solo que los 3 no son de la misma edad. Tiene un hijo de 8 años, uno de 10 años y uno de 15 años. Tiene 3 hijos. Compra una torta y la reparte en 3 pedazos igualitos y se lo da uno a cada hijo. Eso es la igualdad. Pero la equidad es cuando la madre compra el pastel, pero reparte un pedazo más pequeño para el hijo pequeño, uno más grandecito para el mediano y para el mayor uno más grande, ¿no? Eso es equidad. No es injusticia, es equidad, porque Dicen, no es al revés. no, El pedazo más grande para el chiquito, el mediano para el mediano y el chiquito para el grande. no, no, porque la mamá le está dando a cada quien lo que necesita, ¿sí? Entonces, es equidad porque sabe que el hijo pequeño le va a dar un pedazo de torta pequeño, porque necesita algo pequeño, mientras que al mediano uno más grande, y al grande, que sabe que necesita más por la alimentación, le va a dar la parte más grande. Eso se llama equidad. Entonces, da a cada quien lo que necesita, ¿sí? No es, esto de aquí no es injusticia, por si acaso algunos digan, o a la mamá por lo general suele hacer eso en la casa. Cuando la mamá en los platos para servirse en la mesa da de acuerdo a la edad. Entonces no es injusticia que ustedes le digan, a ella le da más y a mí no. No, entonces no, eso se llama equidad y eso sí existe también. Esta equidad también existe en el país. El gobierno, solo que aquí sí es injusticia en el país porque el gobierno les da, a los que más tienen les da más y a los pobres les da mucho menos, ¿no es cierto? Debería ser ahí sí al revés, como dice Sebastián. Ahí sí debería ser al revés. A los que menos tiene, debería el gobierno darles más, apoyarles con más. Pero acá, en cambio, en nuestro país no sucede eso gracias a que
Hay mucha corrupción, hay mucha injusticia, eso sí es realidad en los países, pero en los hogares no, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la demo. Aquí tenemos también que la democracia apoya mucho las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por lo general, bueno, todos los ciudadanos. El sufragio, que es lo que recién pasamos, ¿no? El sufragio todavía no se ha terminado, las votaciones, porque todavía hay una vuelta más para ver quién queda decisivo, ¿no? Entonces, ¿será Arauz o, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa luego. Pero este proceso del sufragio involucra a todo el pueblo y este proceso dura 6 largos meses, desde que se inicia con la inscripción de las listas. Luego salen todos a las campañas, a visitar lugares que solo visitan una vez y luego se olvida. Hay un debate de todos los presidentes y luego se cierra con una mega fiesta, claro, pero en tiempos normales. Hoy como estamos en pandemia no fue tanto, pero este es el proceso, ¿no? Luego de que ya se cierra con una mega fiesta cada candidato, viene la noche de la ley seca, que es donde nadie puede tomar, sobre todo los que van a votar, claro. Y se acercan a las votaciones al siguiente día. En ese mismo día se quedan hasta las 11, a veces 12 de la noche en el conteo de papeletas para que todo quede bien. Y luego ya vienen los candidatos, ¿no? Ya se emite la lista de los candidatos. Ese mismo día ya se sabe quién va ganando. Todo este proceso dura más o menos 6 meses y le cuesta al país como usted no tiene idea, porque no son los candidatos los que se pagan sus mega vueltas ni giras, no son ellos los que gastan en nada, es el país el que les da. Los impuestos del país, una parte destinada de impuestos se les da a cada uno de ellos para que ellos puedan hacer su propia campaña, ¿no? Entonces, todo este proceso, y a veces sin contar con que hay el fraude electoral y los candidatos piden reconteo, como fue en este caso, cuando justo se va la luz a esa hora o algo pasa, pero casi siempre hay fraude. Y sin contar tampoco en que el material electoral debe transportarse de un lugar a otro, a provincias, y eso también implica gastos, implica el uso de los militares, ellos tienen que estar ahí pendientes de esto, se movilizan a todas las partes del Ecuador y muchos del material electoral, o sea, de las papeletas, también se moviliza a otros países porque nosotros tenemos agregadurías militares en algunos países. Entonces, por ejemplo, a Israel, a México, a Perú, a Colombia, a todos esos lugares y muchos más llegan las papeletas porque en todos esos lugares hay ciudadanos ecuatorianos, obvio, ¿no? Ellos se acercan a las embajadas y ahí van a dar el voto. Las papeletas son así a veces un poco confusas que si tú votas por uno y te arrepientes y votas por otro también, se acabó, se fue tu voto, ¿ya? Si hacen un rayón, esto no le vale a nadie y si votan en blanco, o sea, simplemente doblan la papeleta y a la urna, le dan un punto al que está ganando. Pues por eso hay que ser bien conscientes a la hora de realizar el voto, ¿no? ¿Quién tiene voto facultativo? Los estudiantes. Los estudiantes que tienen de 16 a 18 años ya pueden acercarse a votar, pero sí se aconseja que vayan con un criterio bien formado, porque muchas veces los estudiantes van influenciados por sus familiares y les piden que voten por tal candidato o les ponen un montón de ideas en la cabeza. Y bueno, por eso mismo los jóvenes necesitan recibir un taller antes de ir a sufragar, ¿no? Charlas para que les ayuden a decidir, verán que es el futuro del Ecuador. También tienen voto facultativo los ancianitos, ellos ya ni deberían estar haciendo cola. Y esta última vez que yo fui, habían dos atrás mío, me daba ganas de decirles, vean, váyanse a su casa, ¿qué hacen aquí? Bueno, entonces ellos ya no deben ir. Voto facultativo también tienen los militares en servicio activo, o sea, los del ejército, de la PAE, policía, si quieren pueden ir, si no, no, no pasa nada, ¿ya? Igual los de la iglesia tienen voto facultativo, las monjitas, los padres, ellos también, no es obligatorio para ellos ir, pero muchos van. Los que están privados de la libertad, aquellos que han tenido una sentencia, digamos, alguien hizo un crimen,
y mató a una persona y le dieron de condena 25 años, ¿no? Que eso es lo que se les da por muerte, por asesinato. Entonces, esas personas ya no pueden votar, pierden los derechos de ciudadanía, ya no son considerados ciudadanos, no tienen derecho a nada. Entonces, ellos no van a votar. Pero sí aquellos que están en proceso por algún delito un poco más sencillo, digamos, ¿ya? Ellos sí pueden todavía votar. Y los discapacitados en donde hay muchas personas que se trasladan a sus hogares a recibir el voto, mire, se trasladan. Entonces, el asunto del Tribunal Electoral es demasiado complejo cuando es votaciones. Ahorita ellos, por ejemplo, están complicados. ¿Y todo por qué? Por este documento que se llama papeleta de votación que te sirve para un sinnúmero de trámites. Quienes no se presentan, porque esta vez por la pandemia muchas personas no se presentaron y luego ellos se van a presentar si necesitan el documento se tendrán que pagar una pequeña multa e ir a retirar el documento del norte. ¿Ya? Entonces, este documento te sirve para hacer trámites, para viajes, para identificarte como ciudadano ecuatoriano, en fin, para muchas cosas. Entonces, miren, todo esto es parte de la democracia. Todo esto. ¿Por qué? Porque participa el pueblo. El pueblo toma las decisiones de elegir a tal y tal candidato para que nos represente. El problema es que cuando ya los elegimos, luego estos candidatos se olvidan un poquito del pueblo y ya cuando ya empiezan a tener poder y dinero, cuando ya el dinero y se les cruza por los ojos, se olvidan a veces del pueblo y se limitan ya o se centran a veces a la corrupción, a hacer dinero solamente para ellos y para ellos y para sus familias. Entonces, ustedes se han dado cuenta que en el Ecuador hay mucha corrupción. Yo creo que sí, porque ustedes sí han de haber visto las noticias. Por lo menos sí prendan al mediodía, jóvenes. Les aconsejo, es importante que ustedes vean cómo está nuestro país ahorita. Está en la lona, lamentablemente, con todas estas cosas que han sucedido, incluso en las cárceles que ha pasado todo esto. Tanta corrupción hasta en la cárcel que ahora ya en otros países ya nos están empezando a conocer, porque antes no sabían ni qué era el Ecuador. Pero ahora sí ya nos están empezando a conocer, claro que no en un buen plano, ¿no? Sino Ecuador como un país violento, como un país agresivo, como un país de corrupción. Entonces, para que todas esas cosas terminen, la decisión la tienen las nuevas generaciones, que son ustedes. Ustedes son las nuevas generaciones que de alguna manera van a tener que sacar al país, ¿no? Entonces, esperemos a ver quién gana en la segunda vuelta para de ahí también emitir criterios de que cómo nos puede ir, si bien o mal. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? A ver, la opinión de un estudiante necesito. ¿Qué opinan ustedes de cómo está yendo el país hasta aquí? ¿Piensan que vamos bien? ¿Estamos bien? No No, estamos bien. No estamos bien, jóvenes. Estamos más de, oh, no sé cómo decirles esto, de pronto ustedes después puedan entender cuando, pero por eso les aconsejo que vean las noticias, cuando tengan un criterio un poco más formado y ustedes ya se den cuenta de la realidad nacional, la realidad que vive el Ecuador, vamos incluso a empezar a tener miedo de vivir, porque creen que hay muchas personas que están pensando más bien irse, salir del Ecuador. Entonces, estamos mal políticamente, económicamente también estamos mal y así. Listo, entonces. Ahora sí vamos, chicos, a trabajar un organizador, ¿sí? Sobre la democracia que no nos va a demorar mucho. Usted ponga el cuaderno en esta posición. Todos, absolutamente todos, y ahora sí voy a ver que todos estén trabajando porque hay estudiantes, como les enseñé al principio, que no trabajan por tal motivo, nada suben al portafolio digital. Y ahí vamos a poner solamente de título, vamos a poner, ya. Dime, ¿alguien quería hablar? sí, listen, me voy a conectar desde todo el dispositivo para poder obtener la cámara.
Bueno, Ya. democracia. Ya. Aquí le vamos a aumentar el tamaño. Dice, es vertical o horizontal. En cuaderno como está normal, ¿no? En posición vertical déjenlo nomás así. Ya. Democracias. Y en la parte de abajo va. No es democracias, chicos, se me fue una S. Solo es democracia, ¿no? Ya. Y para abajo. Ya, 5 cuadritos. 5. No. No son muy grandes. Yo les aconsejo que ustedes vayan trabajando y le van cerrando el cuadrito, de tal manera que abajo tiene que quedar un espacio para que usted le pegue al ilustre presidente del Ecuador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro presidente? Lenín Moreno. Ya, muy bien. Lenín Moreno, porque él todavía no ha salido de la presidencia. Una vez que se haga el cambio de mando, ahí saldrá recién de la presidencia. Ya tendremos un nuevo representante del Ecuador. Entonces, al principio decíamos que la democracia era el fin de una ¿qué? Primerito, la democracia es el fin de una, ¿cómo se llama ese periodo en donde solamente gobierna una persona o un grupo muy reducido? Dictadura. Ya, dictadura. Entonces, la democracia es el fin de una dictadura. Eso es lo primero que vamos a poner. Hasta ahí les voy a esperar un ratito y eso es lo más importante. Es el fin de una dictadura. Ya. La democracia es el fin de una dictadura. ¿Quién toma las decisiones en una democracia? El pueblo. El pueblo. Pueblo, muy bien. Entonces, el pueblo es el principal gobernante en una democracia, el pueblo. Cuando algo no nos parece bien, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente ya estamos acostumbrados, al menos los ecuatorianos. Salimos y nos levantamos en movimientos populares. Entonces, recién nomás pasó un movimiento de los médicos porque no les pagaban justamente. Se dice que va a haber también un movimiento de los indígenas que viene a apoyar al señor Yaco. No sabemos a ciencia cierta si se dé o no. ¿Ya? Entonces, es una forma de organización en donde las decisiones son tomadas por el pueblo, de que a veces ellos, los representantes, tomen decisiones por su cuenta sin consultar al pueblo, eso ya es algo ilegal. Eso está estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, en ese libro que alguna vez les dije que lo pueden abrir y leer algo. Entonces, el presidente también tiene derechos y obligaciones. Y una de las obligaciones es consultar al pueblo mediante consultas populares
si se llevan a cabo algunos actos, no. Cosas pequeñas, obvio, el presidente sí tiene potestad de tomar decisiones, pero en lo que se va a afectar a todo el país, el presidente debe consultar al pueblo. Entonces es una forma de organización en donde las decisiones son tomadas por el pueblo. La principal función de un presidente, ¿cuál será? De un presidente que es consciente, vamos a decir. ¿Qué es lo primero que un presidente tiene que pensar? ¿En quién tiene que pensar el presidente? Y mantener el orden en la Ya, comunidad. muy bien. El orden y mantener el bienestar, que todo sea el bienestar, velar por el bienestar del pueblo. Velar por el bienestar del pueblo. Eso es algo importantísimo, ¿no? Bien. Entonces, aquí la persona elegida como representante, como presidente, pongamos directamente, debe velar por los intereses del pueblo. Es lo mismo que pasa en las aulas, ¿no? Ustedes saben que al inicio del año siempre se elige un representante por cada grado. El presidente por lo general es quien tiene que estar pendiente de que si algo pasa con el grado. Digamos, un profesor vino y a todo el grado le puso 0. Por algo injusto de pronto, no sabemos, ¿no? Por cualquier motivo. Entonces, es el presidente el que tiene que tomar, o digamos, es el que pone el pecho a las balas, como se dice normalmente, y es el que tiene que hablar por el grado y ver que el grado quede conforme, que los estudiantes no sean perjudicados. Entonces, así mismo pasa con el pueblo, es el presidente el que tiene que a veces viajar a otros países, hacer negociaciones, pero todo en bien del pueblo, pensando siempre en el pueblo. Ya. Vamos a poner aquí algo más. ¿Cuánto tiempo dura el proceso electoral para elegir los representantes? 6 meses. 6 meses. ¿Y a 4. quién? 6 meses. ¿Y a quién le cuesta todo eso? ¿A ellos les cuesta? Al gobierno. Al gobierno, al pueblo. El dinero del pueblo. Exacto, al pueblo, porque es el pueblo el que paga con los impuestos, entonces de ahí es lo que se saca una parte para que ellos hagan camisetas, hagan bufandas, repartan, bueno, un montón de cosas que suelen hacer ellos, entrar en gastos para ser elegidos, ¿no? Ahí sí con todo. Si es posible, te ofrecen $1,000 y muchos, votemos entonces por él porque nos va a dar $10, pero créanse que ellos a veces, no sé, o no sé si es el pueblo el que vive engañado mismo, porque ¿de dónde va a sacar $1,000 si el país está con una deuda externa? El país está más endeudado que nadie, entonces, ¿de dónde va a sacar? ¿De su bolsillo? No, no, no. Eso es para... Él no va a sacar un centavo de su bolsillo, entonces significa que ¿de dónde va a sacar los $1,000 que el presidente, que el candidato Arauz está ofreciendo al pueblo y por el cual está ganando prácticamente? No, es una mentira porque muchos de los que son pobres, pues, por salir de esa pobreza, votaron por él para que les den los $1,000 y ustedes creen que les van a dar. Eso es mentira. Ya, entonces, el proceso electoral para elegir representantes dura alrededor de 6 meses, ¿no? Ahí acuérdese también que ese proceso involucra todo, es inscripción de listas, debates, propagandas, cierre de la campaña, las votaciones mismo, ¿no? Y peor aún de aquel que salió, bueno, al menos en este periodo de pandemia, aquellos que estuvieron en las mesas electorales. Ni siquiera mascarillas les dieron a ellos, no les dieron mascarillas para que se protejan. Entonces fue muy complicado, por eso es que muchos no fueron. Las mesas estuvieron vacías.
Ya, y por último, vamos a poner que los representantes deben permanecer al servicio del pueblo y respetar los derechos de la Constitución. Respetar, sobre todo hay un derecho importantísimo que nadie debe violar, el derecho a la vida, el derecho a la vida. Entonces, no sé si ustedes vieron lo que pasó últimamente en las cárceles, no sé. Entonces, ahí ya toman acciones por su propia cuenta, ¿no? Están violando o violentando el derecho a la vida. Porque en nuestro país no hay pena de muerte por nada, no hay pena de muerte. De pronto debería haber para los delincuentes, no sé, para los que ya son extremos, para aquellos que violan a los pequeñitos y los matan. A veces digo, ojalá hubiera pena de muerte para ellos. Pero en la cárcel, ¿qué fue? Se mataron los unos, los otros. Fueron escenas terribles ahí y la pena de muerte no existe. Entonces, ellos ya tenían una sentencia, ya estaban presos, estaban condenados a algunos años. Sin embargo, entre ellos mismos, miren, decidieron terminar. Y hubo mucha corrupción porque tuvieron armas en la cárcel. Se supone que ahí no deben tener nada. Hay muchos presos que en la cárcel tienen televisor, que en la cárcel tienen celulares. Entonces, es un mundo diferente. Ya. Miren, esto. Entonces, usted en la partecita de abajo le va a pegar al señor presidente de la República del Ecuador. Ya, ahí le va a poner en la parte de abajo y voy a tomar lista mientras usted termina eso. No se vaya a salir porque le voy a dejar la actividad para la hora de texto, que es a la siguiente, chicos, ¿sí? Entonces, hoy es primero. Albuja, Presente. Arcos, Presente. Vadillo, Presente. Benalcázar, Presente. Bonilla, Presente. Taína, Presente. Calderón, Presente. Carrera, Presente. Carrera Naí, Carrillo, Castillo, Presente. Chávez, Escobar, Presente. Favara, Fiallos, Franco, Presente. Garzón, Presente. Herrera, Presente. Ibarra, Yumikinga, Presente. Lobato, Presente. Machay, Mancero, Presente. Montes de Oca, Presente. Paraguay, Patango, Presente. Palma, Presente. Puente, Presente. Salgado, Presente. Silva, Presente. Terán, Tiglia, Presente. Tinoco, Presente. Tipan Luisa, Presente. Trujillo, Presente. Vázquez, Presente. Purita. Ya, jóvenes. ¿Me escuchan, por favor, ya? En esta hora que viene es hora de texto. Si usted hace este trabajo que le voy a decir rapidísimo, bueno, esto de aquí le voy a dejar de compartir. Ya sabe que esto va al portafolio digital, ¿no? Una vez que termine. Ya. En el libro, usted tiene, por favor, abra en la página número 145. Le voy a dejar la tarea para que la realice. En la página 145 abra o ponga en su cuadernito, en su libreta, ahí donde está, 145. Ya. Hay una parte que dice factores que hicieron posible las transiciones. Estamos hablando de una dictadura, una democracia. Ya. Si ve ahí, ¿están cuántos puntos? Están 4 puntitos, ¿ya? En esa página. Justo eso es lo que usted tiene que pasarlo a la página 147, donde dice elabora un organizador gráfico con los factores que facilitaron la transición, ya. Entonces, ahí están los 4 espacios, son para los 4 puntos.
Y al ladito usted va a resumir. Solamente eso. Entonces, resalte lo más importante de donde dice factores que hicieron posible las transiciones de la página 145. Van a resaltar esa partecita, solo esa pequeña parte de 4 puntos. Y luego eso lo van a pasar a la página 147. Solo esa pregunta, la de arriba, no. Esa ya la hacemos todos en conjunto. Si usted termina eso rapidito, a la hora siguiente va a tener un espacio por ahí, un tiempito libre. Liz, ¿puede repetir, por favor? Ya. A ver, de la página 145, ya. Hay una parte que dice factores que hicieron posible las transiciones. Ya. Ahí van a resaltar esa partecita y van a pasarla a la página 147, en donde está la segunda pregunta. Nada más, chicos, eso es todo. Gracias. Ya, esa página del libro todavía no la van a subir porque en la parte de arriba queda una pregunta que la vamos a responder juntos. Eso nada más, chicos, pasen bien y